Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy nos adentraremos en el complejo y sombrío mundo de los cárteles más poderosos, peligrosos y temidos de México. Este es un video informativo y con total respeto hacia todas las personas, así mismo como a las organizaciones mencionadas en este video. Hablaremos un poco sobre la historia y el auge de estas organizaciones, como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Les invitamos a acompañarnos en este recorrido enriquecedor y reflexivo. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos. Mientras tanto, comencemos. Los Zetas fueron un grupo criminal en México que se formó en la década de 1990. Originalmente, era un grupo de élite del ejército mexicano, conformado por desertores entrenados en tácticas militares, quienes se unieron al Cártel del Golfo con su rama armada. Su información y ascenso al poder se debieron a su capacidad para ejercer la violencia y el terror, lo que les permitió expandir su influencia en el tráfico de drogas y el crimen organizado. Los Zetas se hicieron muy temidos por su brutalidad y la utilización de tácticas violentas que incluían secuestros, extorsiones y asesinatos. Su enfoque en la intimidación y la violencia escaló notablemente, lo que les ganó una reputación muy temida en México y en el extranjero. En el año 2010 se separaron del Cártel del Golfo y como resultado surgió una guerra entre ambos grupos. Esta ruptura dio lugar a un aumento en la violencia en varias regiones de México, ya que ambos grupos lucharon por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas. La separación de los Zetas también dio lugar a la creación de varios brazos armados y otros grupos criminales. Algunos de estos grupos incluyen Cártel del Golfo. Después de la ruptura, el cártel original continuó operando, aunque debilitado, y entró en conflicto directo con los Zetas. Los Zetas vieja escuela. Algunos miembros que no estaban de acuerdo con la dirección violenta del grupo original formaron facciones que se distanciaron. Cárteles independientes. A lo largo de su trayectoria, los Zetas inspiraron la formación de otros cárteles y grupos criminales que adoptaron su estilo violento. El Cártel del Golfo es uno de los cárteles de narcotráfico más antiguos y poderosos de México. Se formó en la década de 1930, aunque no fue hasta las décadas de 1970 y 1980 cuando ganó notoriedad y poder significativo en el tráfico de drogas, particularmente en la producción y distribución de marihuana y cocaína. El Cártel del Golfo se originó en la región de Tampico y Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Durante sus primeras décadas, fue dirigido por figuras como Cortés y luego por Juan García Abrego, quien se convirtió en uno de los primeros narcotraficantes más buscado por la DEA en los años 90. Bajo García Abrego, el cártel se expandió significativamente y se consolidó como uno de los principales actores en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, aprovechando su ubicación geográfica en la frontera. Durante los años 90, el cártel empezó a adoptar tácticas más violentas y a formar alianzas con otros grupos del crimen organizado. Fue en este periodo cuando se estableció su brazo armado, los Zetas, compuesto por desertores militares. A partir del 2010, el Cártel del Golfo sufrió una ruptura con los Zetas, quienes se habían convertido en un grupo independiente y muy violento. Esta separación llevó a una brutal guerra interna entre ambos grupos, que resultó en un aumento significativo de la violencia en el noreste de México. El Cártel del Golfo ha sido temido por varias razones. Utilizaban tácticas extremadamente violentas, incluyendo asesinatos, torturas y decapitaciones, tanto en el cumplimiento de su objetivo como para intimidar a sus rivales y a la población. Su influencia se extendió a varios niveles de gobierno, policía y fuerzas armadas, lo que les permitió operar con cierta impunidad y facilitar sus actividades criminales. El cártel implementó estrategia de terror para controlar territorios y mantener el silencio entre la población civil, lo que aumentó su poder y control. El Cártel de los Beltrán Leiva fue una poderosa organización criminal mexicana que surgió en la década de los 2000. Su historia está marcada por la violencia y la rivalidad con otros cárteles, así como por la captura y asesinato de muchos de sus líderes.
El cártel de los Beltrán Leiva se originó como una organización asociada al cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más grandes y poderosos de México. Los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Carlos, Alfredo, Héctor y Marcos, inicialmente trabajaron como distribuidores de drogas, especialmente bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán. En 2008, tras la captura del Chapo y la posterior traición de algunos de sus miembros, los Beltrán Leiva decidieron romper su alianza con el cártel de Sinaloa. Esta ruptura desencadenó una violenta guerra entre ambos cárteles, y el cártel de los Beltrán Leiva comenzó a tomar acciones independientes en el tráfico de drogas. A finales de los años 2000, el cártel se hizo famoso por sus tácticas brutales, incluyendo asesinatos y enfrentamientos con las autoridades y grupos rivales. Arturo Beltrán Leiva, el líder más conocido, fue un personaje clave en el cártel, conocido por su violencia y estrategia para expandir la influencia del cártel en diversas regiones de México. La violencia interna debilitó significativamente al cártel. En diciembre del 2009, Arturo Beltrán Leiva fue abatido por las fuerzas de seguridad en un enfrentamiento en Cuernavaca, lo que marcó un golpe devastador para la organización. La muerte de otros líderes como Carlos y Alfredo continuó los años siguientes, provocando la fragmentación del cártel. El cártel de Santa Rosa de Lima fue una de las organizaciones criminales más notorias en México, particularmente en la Ciudad de México y sus alrededores. En la década de 1990 y principios de los 2000, este cártel estaba involucrado principalmente en el narcotráfico, pero también en otras actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el tráfico de armas. El cártel de Santa Rosa de Lima fue temido por varias razones. Se le atribuyeron numerosos actos de violencia extrema, incluyendo asesinatos y enfrentamientos con otras organizaciones criminales. Como muchos cárteles, contaban con una red de sobornos que les permitía infiltrarse en diversas instituciones, incluyendo la policía y el gobierno. Se dedicaban a dominar ciertas áreas geográficas, lo que les permitía operar con relativa impunidad. A partir del 2020, el cártel de Santa Rosa de Lima comenzó a perder poder e influencia, en parte debido a los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el narcotráfico y enfrentamientos con otros cárteles más poderosos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG se formó alrededor del 2010 como una escisión del cártel de Sinaloa. Era una facción del cártel de la Resistencia, y su crecimiento se atribuye a la figura de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho. Aprovechando el debilitamiento de otros cárteles, especialmente el cártel de Sinaloa, tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el CJNG ha logrado expandir su control territorial y sus operaciones en varias partes de México. El CJNG es conocido por su brutalidad y una alta tasa de homicidios, llenando el espacio dejado por otros cárteles debilitados. Se les atribuyen muchas atrocidades, incluyendo ataques a la policía y enfrentamientos directos con otros cárteles. Utilizan tácticas cada vez más sofisticadas y violentas, lo que ha contribuido a su reputación. Esto influye ataques frontales y el uso de explosivos. Similar a otros cárteles, el CJNG usa la corrupción para mantener su control sobre las autoridades locales y la fuerza policial. El CJNG controla varias regiones estratégicas en México, especialmente en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Veracruz, entre otros. Su red se ha extendido a diversos estados, lo que les permite tener acceso a rutas de tráfico de droga hacia Estados Unidos. Además del tráfico de drogas, están involucrados en otras actividades ilícitas, como tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero. El cártel de Sinaloa se formó en la década de 1980 y se consolidó en los años 90, liderado inicialmente por Joaquín El Chapo Guzmán. A lo largo de los años, el cártel ha estado involucrado en el tráfico de diversas drogas, incluyendo cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. El Chapo Guzmán se convirtió en una figura emblemática del cártel hasta su captura en 1993 y después, en 2014, su eventual extradición a Estados Unidos y juicio en 2019 llevaron a una mayor atención internacional sobre el cártel y sus operaciones.
El cártel de Sinaloa es temido por varias razones. Ha estado involucrado en numerosos actos de violencia, tanto entre ellos como en otras organizaciones criminales y autoridades. Esto incluye asesinatos, secuestros y torturas. Ha logrado infiltrarse en instituciones gubernamentales a través de la corrupción, lo que les ha permitido operar con impunidad en varias regiones. Su capacidad para establecer redes de distribución global de drogas les ha otorgado poder económico y político, lo que les permite enfrentarse a otras organizaciones y a las fuerzas del orden.